Los cabos sueltos del chavismo, la CIA, Trump y los ataques que Maduro no pudo frenar. Brasil y Venezuela, el eje del crimen, red de violencia y narcotráfico que conecta al sur del continente con Europa. Desafío al orden constitucional. ¿La lista de vendepatrias llegó al Tribunal Supremo de Justicia? Les contamos. La tensión no da tregua, los acontecimientos avanzan y el mundo observa. Así amanecemos este jueves 30 de octubre de 2025. Esto es Impacto Venezuela, la emisión matutina de noticias. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Durante años permanecieron ocultos, pero casualmente hoy salen a la luz. Archivos secretos revelan cómo presuntamente la CIA atacó digitalmente al aparato de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, mientras una carta olvidada en la Cancillería venezolana destapa una supuesta conexión con Hezbollah y las redes del narcotráfico internacional. María José Prado con los detalles. Un nuevo capítulo sacude el tablero geopolítico latinoamericano. CNN reveló que por orden directa de Donald Trump, la CIA ejecutó un ciberataque contra el sistema de inteligencia de Nicolás Maduro en los últimos meses de su primer mandato. El objetivo, debilitar la red de espionaje venezolana y presionar al régimen sin recurrir a una acción militar directa. Según 4 fuentes citadas por CNN, la operación fue un éxito total y formó parte de una serie de maniobras encubiertas para contener las ambiciones de Trump de actuar sobre Caracas. Hoy, con más de 10.000 soldados desplegados en el Caribe y un portaaviones rumbo a la región, el nuevo escenario apunta a una escalada de tensiones sin precedentes. Y forma parte de esas intervenciones de la defensa o el ataque en las guerras no convencionales. Y son además perfectamente válidas si se justifican en cuanto se le teme a Venezuela como un potencial agresor de Estados Unidos o de cualquier país de Hispanoamérica. En consecuencia, habría que preguntarse primero que no debe verse de una manera escandalosa, sino que como una actividad normal, como hacen los espías de Chávez y de Maduro en Colombia, en todos los países hispanoamericanos, para perseguir inclusive a compatriotas que se encuentran refugiados en esos países. Y mientras eso ocurre, una carta olvidada en la Cancillería venezolana reaviva viejos fantasmas. El documento confirma nexos entre Caracas y Hezbollah durante la gestión de Maduro como canciller de Hugo Chávez. La misiva describe cómo cargamentos de cocaína eran enviados desde Venezuela hasta el Líbano para financiar al grupo chií respaldado por Irán. Mira, la primera vez que salió publicado, que se conoció a nivel mundial y no pasó desapercibido, pero no se le dio toda la importancia, fue el primer viaje que hizo Chávez a Nueva York para presentar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese momento, en la presentación del pasaporte para entrar al territorio estadounidense, fueron devueltos unos 8 o 10 funcionarios de seguridad que acompañaban a Chávez en ese momento, y se alegó que era porque los pasaportes que portaban venezolanos, las de seguridad del presidente, no coincidían con los datos biométricos, con las huellas digitales de las personas que lo presentaban. 2 historias que, aunque separadas por el tiempo, convergen hoy en un mismo punto: el creciente cerco internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. Archivos secretos sacuden a Caracas y a Washington. Las filtraciones apuntan a un ciberataque de la CIA y a un entramado del chavismo con Hezbollah y el narcotráfico. Pero, ¿quién está detrás de esta guerra encubierta? ¿La justicia o la venganza política? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. La reciente masacre en Río de Janeiro revela algo mucho más profundo. El crimen ya no es un problema local, sino una guerra hemisférica que involucra a varios países, entre ellos Brasil, Venezuela y Estados Unidos. En este reporte especial con Catherine García desglosamos el tablero de cómo el narcotráfico se cruza con la política y la geoestrategia. La operación, que dejó al menos 121
en Río de Janeiro no es una anomalía, es estructural. Supera la brutalidad histórica de Carandiru y demuestra el fracaso estatal donde los sistemas penitenciarios actúan como fábricas de crimen, algo que incluso se vivió en Venezuela. De allí nacieron el Comando Bermelo y el Tren de Aragua, quienes exportaron su modelo. Este es el origen del crimen transregional, que pone en alerta máxima a Argentina y obliga a Ecuador a buscar apoyo directo en la Unión Europea. El hemisferio sur no es un nido criminal por naturaleza, pero sí se ha convertido en un territorio donde el Estado ha cedido espacio al crimen, donde el crimen cada vez más crece a falta de autoridad, de orden y de aplicación real de la ley. Lo que vemos en Río de Janeiro, Venezuela o en países que actualmente están siendo dominados por estructuras poderosas del crimen es el resultado de décadas de tolerancia con el delito, corrupción política y debilidad institucional. Cuando el poder público renuncia a imponer el orden y a castigar con firmeza, las organizaciones criminales ocupan el vacío. Las cárceles dejaron de ser lugares de corrección para convertirse en centros de comando del crimen organizado. No es un problema de pobreza, sino de impunidad y complacencia con el delito. El crimen transnacional se revela en la logística. La reciente incautación en Panamá de droga viajando desde Estados Unidos a Suecia y Bélgica demuestra que el narcotráfico utiliza la cadena global. Esta ruta es el punto de ignición del crimen hemisférico. Washington intensifica su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, utilizando el señalado cartel de los soles de Venezuela como justificación para esta presión geopolítica. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro responde reafirmando su soberanía con operativos de neutralización de aeronaves y desmantelamiento de campamentos de narcóticos, evidenciando una guerra de influencia en sus límites marítimos y terrestres. El operativo de Estados Unidos contra redes de narcotráfico y crimen organizado en América Latina está reacomodando fuerzas. Al golpear estructuras financieras y rutas de tráfico, obliga a los estados de la región a mostrar lo que son, sus fragilidades internas. En el fondo, no revela algo nuevo para todos los suramericanos, solo expone lo que ya estaba podrido. Brasil muestra su militarización, Venezuela su simbiosis entre poder y crimen. Washington no crea el caos, lo ilumina y en esa luz cada país van a ver dentro de sí mismo sus propios fracasos institucionales. Esa es la verdadera radiografía del hemisferio. En este tablero de alta tensión, Lula da Silva ofrece mediar entre Trump y Nicolás Maduro, una jugada vista como una trampa que busca oxigenar políticamente a su aliado ideológico. En resumen, el operativo de Río es parte de la tensión hemisférica. La vida en las zonas vulnerables y las fronteras paga el peaje de esta reconfiguración del poder marcada por la acción militar estadounidense en aguas latinas. Buscando padrinos. El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó al gobierno de Arabia Saudita que intervenga y medie ante los ataques de Estados Unidos en el Caribe. Escuchemos. Pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, de diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Entonces le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos. Mientras se habla de poder y soberanía, hay otra batalla que nadie televisa. 500,000 de venezolanos pierden su estatus legal en Estados Unidos tras la cancelación del TPS. Sus vidas quedan en pausa, atrapadas entre fronteras, leyes y titulares de guerra. Génesis Pérez con la historia humana detrás de la geopolítica. Mientras Estados Unidos concentra su atención en el Caribe con despliegues militares y una agenda dominada por la seguridad y el narcotráfico, crece la incertidumbre migratoria a nivel mundial. En 2025 los flujos humanos se mezclan con tensiones políticas y recortes humanitarios, y los venezolanos se convierten en el rostro más visible de esta crisis. Washington endurece su postura tras cancelar el TPS y el programa humanitario. La administración Trump eliminó la extensión automática de permisos de trabajo, dejando en vilo a más de 600,000 venezolanos. Desde el 30 de octubre de 2025 deberán esperar una nueva aprobación, lo que amenaza el sustento de miles de familias. En España, más de 400,000 venezolanos se enfrentan otro limbo. 250,000 esperan respuesta a sus solicitudes de nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática ya vencida. ¿Cuáles categorías de permiso de trabajo afecta esta decisión? Bueno, todas las categorías que antes clasificaban para la extensión automática bajo la sección 8 CFR 274,
entre ellas persona con asilo pendiente, categoría C08, solicitante de ajuste de estatus, categoría C09, beneficiarios del TPS y solicitantes, sería la categoría A12 y C19. UCIS aclara, y esto es muy importante, que los permisos ya extendidos antes de esa fecha seguirán siendo válidos. Según fuentes consulares, los trámites podrían demorar entre 1 y 2 años, dejando a miles sin respuesta jurídica. En el resto de América Latina la presión se mantiene. Colombia alberga a 2.9 millones de venezolanos, Perú cerca de 1.6 millones y la ayuda internacional se desploma. Organizaciones denuncian el cierre del 60% de los programas humanitarios por falta de financiamiento. Este panorama permite al oficialismo impulsar el retorno mediante el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, con más de 13.000 repatriados en 2025, entre deportados y desilusionados. En conjunto, el mapa migratorio venezolano retrata una paradoja brutal. Mientras las potencias miran hacia el Caribe y refuerzan su aparato militar, millones de vidas quedan suspendidas entre la burocracia, la expulsión y el olvido internacional. Noticias rápidas, reales y relevantes. Esto es Impacto en 60 segundos, tu minuto de información veraz. Avión vinculado al grupo Warner recorre ruta Caracas-La Habana y aterriza en Nicaragua. El carguero ruso Ilyushin IL-76 de la empresa sancionada Aviacon Citotrans aterrizó este 29 de octubre en Managua después de volar entre Caracas y La Habana. La empresa está vetada por Estados Unidos por transportar material militar y apoyar al grupo Warner. Este movimiento aéreo sucede en medio de un fuerte aumento de tensiones militares entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela. Venezuela de última entre 143 países en el World Justice Project. María Corina Machado denuncia que el país es el más pobre de la región a pesar de ser rico en petróleo, oro y agua dulce. Explica que la causa es institucional. Venezuela está en el último lugar global, 143 de 143, en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project. María Corina Machado señala que la nación también colapsó en libertades y es líder en corrupción, concluyendo que la verdadera riqueza está en las instituciones democráticas eficientes y no en los recursos naturales, lo cual es su objetivo a restaurar. En un nuevo desafío al orden constitucional, Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia que autorice retirar la nacionalidad a todos aquellos que califiquen como vendepatrias. La propuesta, como lo hemos dicho anteriormente, contradice el artículo 35 de la Carta Magna, un gesto que revela una vez más cómo el poder en Venezuela pretende moldear la ley a su conveniencia. Continuamos con Juliana Palmar. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución. Lo hice por la calle del medio. Durante una transmisión en vivo, Nicolás Maduro afirmó que elevó una consideración constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se autorice quitar la nacionalidad a quienes califique como vendepatrias. El mandatario citó el artículo 130 de la Constitución que establece el deber de honrar y defender a la patria. El artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece taxativamente que no es posible privar de nacionalidad venezolana a quien tiene la misma por nacimiento. Distinto es el que lo tiene por naturalización o por adopción, que por supuesto la adquirió de manera derivada, pero el nacional venezolano por nacimiento no puede ser privado de ella. Esa es la interpretación directa de la Constitución. Y agrego lo siguiente: el artículo 4 del Código Civil establece perfectamente que a la ley debe dársele en su interpretación el sentido propio de las palabras, por la conexión de ella entre sí y la intención del legislador. Pero la petición choca con un principio fundamental de la Constitución venezolana. El artículo 35 establece con claridad que a los venezolanos por nacimiento no se les puede privar de su nacionalidad, es decir, la solicitud de Maduro carece de base legal y representa una violación directa al texto constitucional.
Inclusive existen sentencias de la Sala Constitucional. Hay una decisión del 18 de junio del 2015 y del 27 de abril del 2016 que expresamente reconocieron y establecieron que ninguna autoridad puede revocar la nacionalidad venezolana por nacimiento. Ni siquiera establece la Constitución que la nacionalidad venezolana por nacimiento no se pierde ni siquiera porque se adquiera otra nacionalidad. Es decir, que nuestra Constitución reconoce y acepta el principio de la doble nacionalidad. Existe además jurisprudencia reciente que ratifica la imposibilidad de despojar de la nacionalidad a los venezolanos por nacimiento, quienes según la Constitución se les permite pueden tener doble nacionalidad, renunciar a la misma, pero no puede ser despojado por ninguna autoridad. Los tribunales han reiterado que esta condición es irrevocable y que cualquier procedimiento vinculado a la nacionalidad solo puede ser evaluado por el Tribunal Contencioso Administrativo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El cardenal Baltasar Porras volvió a alzar la voz y esta vez con fuerza sobre la crisis en Venezuela. Denunció que a través del abuso de poder, la intimidación y la mentira, buscan imponer el miedo en una sociedad de fe que todavía resiste. Sus palabras reavivan una tensión que por más de 25 años ha existido entre la Iglesia Católica y el chavismo. Quique Frías nos amplía esta información. Tensiones y críticas entre el cardenal venezolano Monseñor Baltasar Porras y la administración de Nicolás Maduro. El pasado fin de semana no se le permitió asistir a una misa en Isnotú, Estado Trujillo, lo que el monseñor ha calificado como un modelo de intimidación y abuso de poder, donde se usa la fuerza para sembrar el miedo. En paralelo, Diosdado Cabello se refirió de forma irónica y descalificó a la autoridad católica. ¿Es esto el inicio de un choque entre la Iglesia venezolana y la administración de Nicolás Maduro? Porque ante lo que es el abuso del poder y la mentira, pues quiere generar en nosotros una actitud de miedo y de replegarnos. Constata uno que los servidores públicos están hechos, en principio, para estar al servicio de la gente y no para que esté en contra de la gente. Se hicieron misas en todo el territorio nacional. Uno de los zamuros quería sabotear la cosa, pero no despegó, se le mojaron las alas, parece. Es vende patria, ese zamuro es vende patria. Baltasar Porras ya había sido golpeado en el sentido moral y ahora pues con esta situación que lo que en vez de unirnos, lo que nos ha hecho dividirnos. Y lamentablemente estamos viviendo momentos muy difíciles en el país y no sabemos cómo seguirá la persecución, pero Monseñor lo ha dicho ya en su homilía, debemos llevar y tener la entereza de seguir adelante. No es solamente el discutir por discutir, sino ser una sola pieza. La iglesia pues siempre va a ser de una sola pieza. En 25 años, la relación iglesia-chavismo, ya sea con el fallecido Hugo Chávez o con Nicolás Maduro, ha sido de tensiones en diferentes momentos por discrepancias en cuanto al manejo del poder. En los últimos días, la Conferencia Episcopal Venezolana repudió los señalamientos contra Monseñor Porras y señaló la existencia de una autocracia cerrada. Esto en respuesta al ministro de Justicia, Diosdado Cabello, que ha acusado de saboteador y vendepatria al cardenal. Y bueno, lo que ha sucedido últimamente con el cardenal Baltasar Porras no es nuevo en Venezuela, ya ha sucedido con muchos obispos y también con anteriores cardenales. Monseñor Velasco en su momento fue atacado por personeros del gobierno. Después también Monseñor Urosa Sabino, que en paz descanse, también sufrió de esa persecución. Esta opinión no es la opinión de la iglesia, por supuesto, que yo soy sacerdote, no tengo la opinión de la iglesia. No creo que existe una ruptura como tal. La experiencia del gobierno de Chávez tiene más altercados verbales y nunca se ha llegado a ninguna ruptura. Este episodio es puntual con el cardenal Porras. Sin embargo, la posición del cardenal me parece coherente con el mensaje de la iglesia en sus últimos 25 años en los que el gobierno nunca ha querido rectificar. Sin embargo, no veo posible una ruptura como si ha hecho Venezuela con Noruega o con Trinidad y Tobago recientemente.
Las discrepancias no son simbólicas. Foro Penal registra 875 presos políticos, una cifra que cambia casi a diario. Baltasar Porras ha criticado esa dura realidad y advierte que el miedo no puede imponerse como norma para acallar al que piensa distinto. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales y mantente al día con la verdad de los hechos. Somos Impacto Venezuela, nos vemos en la próxima emisión matutina.